estado mencionando, voy a decir, no es primicia porque lo mencioné la última vez por arribita, ¿no? Algo científico dentro de la astronomía y la astrología, ¿no? Porque los planetas tienen hasta cierto nivel, cierta influencia en nuestra mente, ¿no? El sol es un ejemplo, ¿no? Tú vas a la playa y estás ahí 2 horas, vas a salir crispy quemadito. Tú estás atrás en tu patio con el mismo sol a la misma hora y no sale crispy quemadito. Claro. Es la combinación del agua salada y la arena, ¿no? Combinación. La luna, por eso que dicen cuando está llena salen los lunáticos. Pero el por qué la gente no sabe. Las mareas suben cuando hay luna llena, porque es el magnetismo invisible que llega a la Tierra. Porque a las personas se les llaman lunáticos, porque el nivel del líquido de sangre que tenemos en el cuerpo sube también y va al cerebro y trae consecuencias. Bueno, ahora en estos momentos, que nunca se ha dado esto sucedió solamente de los archivos griegos, que fueron los primeros a empezar a escribir, aún cuando de la época de los grandes egipcios faraones que mandaron a buscar en Alejandría todos los documentos y todas las personas, filósofos que habían escrito, Sócrates, Plato, o sea, ya estábamos al finalizar la dinastía, no de Aknatón, sino de Amenhotep. Bueno, la estrella esta, que mucha gente está confundiendo, es el planeta Venus, que la vemos hacia el oeste. Esa estrella, de la manera que se está manifestando ahora por la noche en el universo, nada más que en la existencia de la civilización de este planeta se ha presentado. Y esa era la señal cuando vino Jesús el Cristo, que fue nacido en la Tierra. Ese planeta es el planeta Venus. ¿Qué significa el planeta Venus? Corazón. Por eso se llama esto ahora el conocimiento del Agni Yoga. Se va a expandir esta energía a múltiples tradiciones, a múltiples personas, como ha pasado con Mireille, la que he mencionado de México, que lo está canalizando intuitivamente, a lo mejor con conciencia, a lo mejor sin conciencia. También tenemos a otras personas que ya mencioné sus nombres en los otros programas, que está pasando lo mismo. Yo no me había dado cuenta de que esto estaba pasando hasta que me estaba en los lugares sociales de ellas y me di cuenta que ellos estaban escribiendo cosas que le pertenecían a este conocimiento esotérico. Cuando se los menciono, le digo, trata de leer estas cartas a ver qué tú piensas de esto. Inmediatamente se reintegraron en afiliación a la organización, porque es la fuente, ¿no? Entonces, estas energías que están llegando ahora, vienen con ellas las profecías del nuevo Jesucristo que ya está aquí, bajo el nombre Maitreya, ¿no? Van a ver, igual que siempre han habido falsos profetas, ¿no? Siempre viene una contrabalanza, ¿no? Cuando Jesús el Cristo estaba en el desierto por 40 días, se le aparece el arcángel caído y le dice, todo esto puede ser tuyo, ¿no? Poco sabía que eso para él era, tú sabes, por favor, tú no sabes de dónde vengo yo, tú eres un ángel caído, te puedes quedar con el desierto de esto, aquí no hay nada, ¿no? Dímelo 500 años después o más, y mira ahora Arabia Saudita, la Meca, hoteles multibillonarios allá con las construcciones, ¿no? Y después están hablando los pobres musulmanes que no, que ellos no son interesados. Ajá, está bien, bueno. El viaje no se lo pagan gratis a nadie, ¿sabes? Así que tenemos que terminar con la hipocresía religiosa y entrar con una realidad más pragmática. Y lo bueno que tiene el Agni Yoga es que te enseña científicamente tu estado espiritual. Te enseña que cuando vas a dormir, que hay un despliegue de dualidad entre el cuerpo y el alma, ¿no? Y se queda, como siempre decimos, el hilo de plata, ¿no? Que es lo que te ata hasta cierto por ciento. Pero cuando sale tu alma, tú tienes conciencia psíquica para muchas personas que están desarrolladas, ¿no? Otras no. Hay personas que van y visitan otros planetas paralelos, ¿no? Y cuando regresan no se dan cuenta. Se piensan que tuvieron un sueño o una pesadilla, ¿no? Porque están los planetas de las esferas bajas y están las esferas altas. Frena un poquito ahí. Vamos a suponer que yo me duermo y no soy una persona negativa. ¿Puedo ir a un planeta con energía negativa? Sí, cómo no. ¿Sí? Adivina por qué. Te voy a mencionar. Tú sabes que esa es tremenda pregunta, Jenny, y nunca hemos hablado de eso. Y te lo voy a mencionar ahora. Te ganaste la lotería.
¿Cómo me molestaba eso a mí en las proyecciones astrales? Y me molestaba y me ponía bravo. Y yo seguía diciendo, pero ¿por qué terminé en una esfera baja? ¿Pero qué hago yo aquí en esta esfera baja? Porque ya yo estaba en las esferas altas. Y eso es lo que me ha mantenido con esa convicción, que ya hablé de esto en otros programas, el seguir en este camino. Porque es algo que no existen palabras que el ser humano pueda describir del éxtasis espiritual, por llamarlo así, de ese cielo. Hay que recordarse eso. Te voy a decir por qué, hasta que di con la lectura en el libro que se llama Corazón. O sea, tiene un libro que se llama Corazón que es extraordinario, ¿no? Bien profundo. Es uno de los últimos tomos que se publicaron. Fue escrito en 1930 y fue después sacado a publicación en 1980, 80 y pico, ¿no? Y aun cuando lo publicaron en el 80 y pico, nadie lo tenía, no había dónde conseguirlo. Estaban aguantándolo, porque sabían que el ser humano no estaba en un estado evolutivo todavía, ¿no? Todavía, yo creo, mi opinión, habiendo examinado desde la época paleolítica los cromagnos y los neandertales ahora, yo creo que somos cavernícolas modernos aún el 80%, ¿no? Si no lo creen, vengan a Hialeah y nos los vamos a encontrar. No, se meta con Hialeah. Pero bueno, te voy a decir el porqué. Cuando tú tienes esa luz tuya y vas a estas esferas de mundos paralelos para que la audiencia pueda comprenderlo, ¿no? Es tu aura y tu energía que le está llegando a la otra persona y estás ayudándola con eso. Por eso. Entonces, cuando tú estás en ese sueño, tú no sabes que tú estás soñando. Tú juras que tú estás ahí. Entonces, cuando regresas, dices, ay, tuve un sueño. Eso está mal clasificado. Eso no fue un sueño. Eso fue una experiencia astral verídica. Cuando tú estás en los planos altos, según tu nivel espiritual, porque es un don, te lo digo divino, el poder experimentar eso. Es una cosa fuera de serie que no hay concepto de esto. Cuando algunos de nosotros hemos tenido esa oportunidad de estar ahí, te voy a decir que es por segundos, ¿no? Porque la vibración es tan alta que el cordón ese que nos ata al cuerpo se puede romper o nosotros podemos rompernos y tener una transición prematura cuando había que cumplir un karma en la tierra, ¿no? Hay personas que vienen en la tierra con misiones, hay otros que no. O sea, hay gente que dicen, ese está poseído. Recuérdate que Jesús el Cristo era conocido por exorcista, ¿no? Bueno, hay personas que todavía aquí, en esta tierra, están poseídos. Y hay otros que no están poseídos, que sí le pertenecen a la jerarquía de la oscuridad de Lucifer. Y son espíritus bellos, son espíritus de lo más bonitos, bien buena gente. Y encarnan tanto en hombres como mujeres. Y tienen un poderío de convencimiento fenomenal. Pero cada persona de estas que se camuflajean bajo la Biblia, muchos de ellos tienen un conocimiento de la Biblia porque saben que esa es la llave que le abre las puertas a todos los círculos de las personas buenas. Y ellos lo que quieren es deteriorar tu fe, déjame decirte, y otras mujeres voluptuosas que van y sabiendo que hay hombres casados, empezar a crear una infidelidad para romper matrimonio. Rompes un matrimonio, es como la teoría de domino, un domino atrás del otro va cayendo, la familia, claro. El trabajo, las industrias, los sufrimientos psicológicos de la mujer, todas esas cosas, y del hombre también, ¿no? Las queridas, hay mujeres que se especializan en eso, ¿no? Y eso tiene un cargo de karma fenomenal, ¿no? Hay gente que no son espíritus de la oscuridad y están haciendo esto y se van a ir a conglomerar en el tiempo de la transición, conocida como la muerte para los terrenales ignorantes, ¿no? Donde vas a estar en el club de los nefastos y los maléficos. Y te voy a decir una cosa, que yo llegué a visitar uno de esos lugares acompañado por un ángel, y eso es ciencia ficción, para que te enteres. Hay una película que mencioné también en otro programa tuyo, que es de Constantine con Ryan Reeves. Esa película, la parte cuando baja a la esfera del infierno a ver qué es lo que le había pasado a una persona que había cometido suicidio, y cuando se ve ese mundo así, ok, ese mundo que ustedes están mirando en esa película, la persona que hizo eso tuvo que antemano haber experimentado eso en un sueño, porque es imposible que lo haya redactado tal y como es. Ahora, esa parte de esa esfera baja donde están todas estas personas, y déjame decirte una cosa, ahí van tan igualito los que son criminales, los que son matones y las personas que son infieles en sus matrimonios.
Adivina qué es lo que te lleva ahí. No es tanto la infidelidad que cometiste, el juramento que tomaste cuando te casaste con Dios. Si no hubieses tomado el juramento cuando te casas con Dios, quedas libre de eso, se te da otra oportunidad. La justicia de Dios es increíble. Él no está tratando de crear la creación para castigarnos, al contrario. Pero tenemos que tener cierta bondad, cierta identificación espiritual con su creación, que es algo, a mí me deja anonadado todos los días, te digo la verdad, ¿no? Con el tamaño que tengo y cuando trabajé en los policías, yo estuve aquí de sheriff y trabajé 3 disturbios y vi lo que era la criminalidad, no solamente de las personas que estaban envueltos en eso, sino también dentro del departamento que yo trabajé, que había una mano de delincuentes, de policías y comandantes que terminaron eventualmente yendo a la cárcel. Y yo dije, yo no soy partícipe de eso, y me fui por eso. Ahora, ¿qué pasa? Con la pandemia las escuelas han funcionado poco, en algunos países no había escuela, en otros lugares era por Zoom, pero la enseñanza ha decaído muchísimo y creo que la base para ser buena persona es la enseñanza. Sí. No solamente en la escuela, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy sociológicamente es la falta de enseñanza de los padres. La familia. No, tienen miedo de regañar a los niños apropiadamente y están entrando en diálogos con el niño como si fuera un adulto. Tú sabes, yo he visto eso y digo, pero qué locura es esa, tú no tienes por qué hacer eso. Los otros días estaba mirando un video de unos policías que estaban arrestando a una muchacha y ella estaba borracha, había causado un accidente, es más, había matado a 2 en el accidente de carro. Y ella riéndose, entonces le decía, estás bajo arresto por el estatuto este y este. Y ella, bueno, pero ¿qué evidencia tú tienes? Tú estabas aquí cuando pasó. Y el tipo seguía en la conversación que duró media hora, dándole a ella la oportunidad de hablar, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, ¿será a lo mejor porque él quiere que ella diga testimonio que va a ser autodestructivo para ella, para comprometerla, ¿no? En ningún momento. Y yo dije, mira, yo me recuerdo cuando yo era sheriff, tú cometías un crimen, tú eras arrestado, tú podías hablar como un papagayo todo lo que tú querías. Yo no entraba en conversación contigo para nada. Para eso están los abogados y el juez, para que el jurado después lo pueda convencer. Y le leía, ¿no? todo lo que diga puede ser usado en su contra. Exacto, todo. Entonces vemos que estos padres no están dando la educación apropiada a sus hijos. El por qué no sabemos, ¿no? También estoy viendo en familias que son muy buenas y están naciendo unos niños nefastos que da miedo. Y me he quedado sorprendido. Al mismo tiempo hay otros que están naciendo unos niños con un nivel espiritual equivalentemente sorprendente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora estamos viviendo esa época, globalmente todo el mundo, como siempre menciono, de lo cual nuestras convicciones, más que nada las espirituales, es la que va a marcar qué es lo que va a pasar con nuestra vida personal. Y tenemos que parar de estar acudiendo a Dios como si fuera una varita mágica para pedirle, por favor, necesito más dinero para poder comprar un carro de un modelo más nuevo, una casa no ahora de 2 cuartos, ahora de 5 cuartos, entonces, y poder entrar en esas continuas, constantemente de vacaciones innecesarias, de compra de zapatos de Ferragamo de 400, 800 dólares, cosas que verdaderamente tenemos que entrar un poco más en la simplicidad, ¿no? Y si vas a hacer eso porque tienes el presupuesto, entonces está bien, te lo aplaudo, pero trata también de contribuir y comprarle en Walgreens una chancleta de 3 dólares al pobrecito hombre que está desalojado en la esquina, porque Dios te ha concedido esa gracia, de esa fortuna que no es para ti personalmente, es para que la compartas con tu familia
y aquellos menos desafortunados. Tampoco tenemos que coger y decir y dar el 10 a la iglesia cada vez que vemos las iglesias. Óyeme, las iglesias en Estados Unidos son las más grandes del mundo y cada vez siguen creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y ves el pastor viviendo en una casa de 5 millones de dólares y con un Mercedes-Benz de $200,000. Óyeme, Jesucristo no se conoce en ningún momento. Tenía burritos sabaneros. Jesucristo no estaba en los carriajos de los romanos. Estuvo solo para el domingo de Ramos, después iba a pie. Y no estaba en los carriajes de los romanos o de los egipcios y tenía su propio manejador, ¿no? No, por favor. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? No tampoco ahora que vamos a ir al trabajo en un burrito porque nos van a poner en un manicomio, ¿no? Pero tenemos que empezar a economizar porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos que empezar a pensar y ver las mentiras que se están engendrando también en la infraestructura económica. No, que hay que resguardar para ayudar al ambiente y empezar a comprar carros electrónicos o solares. Oye, una batería solar te dura nada más que 5 años. Después la batería, reemplazarla te cuesta de 20 a 30 mil dólares. Por eso no te lo dicen cuando te venden el carro. Y se gasta más combustible. Y hay más daños al ambiente en la manufactura de las herramientas que lleva esa batería, de la que está usando el carro presentemente, ¿no? Ahora por eso estamos viendo muchos carros compactos, como nunca en la historia de la industria de vehículos hayamos visto. Y eso es bueno, yo aplaudo eso. Y son carros muy bonitos, muy conservadores y son pero los económicos. No entramos. Los que somos muy altos no entramos. No, tú y yo necesitamos una camioneta. Déjame supuesto. decirte, si acaso una grúa ahorita como vamos los dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tiempo ha llegado, estos nuevos ciclos, para concientizarnos y hacer una evaluación introspectiva de nuestra conciencia, de nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Tenemos que empezar a mejorar los alimentos que estamos comiendo, porque esa es la energía que va a coger el cuerpo para poder seguir subsistiendo. Esto no es una ciencia ficción lo que estoy hablando aquí, ni acabo de inventar la rueda desde la época de los cavernícolas. No, pero ¿qué pasa? A veces se nos olvidan en la simplicidad estas cosas, ¿no? Estamos comiéndonos estas hamburguesas, que no voy a mencionar la franquicia, de lo cual el contenido, lo menos que hay ahí es carne, lo menos que hay ahí es carne, créanme, y no voy a entrar en eso. Entonces tenemos que empezar a dictar una vida más sana, una vida que tenemos que empezar a integrar verdaderamente a Dios, y tenemos que comprender que sí existe un gobierno invisible de hombres eruditos espirituales que están en lo que se llama, como ya mencioné, la gran jerarquía blanca. Y estos grandes maestros ahora están dispuestos y han escrito ahora por primera vez, sin abrir ninguna organización, han escrito estos libros dentro de la Agni Yoga, y todos los tomos combinados se llaman Ética de Vida. Fíjate, la palabra primero es ética. Nada más que hay un libro que se llama Agni Yoga, déjame decirte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos libros, cuando tú empiezas a leerlo, empiezas a tener una sincronización con el cósmico, y de ahí proviene la conciencia cósmica. Es como coger ahora un enchufle de luz, prenderlo y apagarlo, ¿no? Así de fácil es cuando lees nada más que un párrafo. En esa simplicidad no hay nada complejo. No hay persona que yo no le haya dado uno de estos libros, o no hay persona que no le haya mencionado de estos libros, porque me han preguntado y se han quedado envueltos y anonadados con el conocimiento. Y estaban antes llamándome constantemente, dándome las gracias por haberlos puestos a ellos en el camino. Y yo les digo, para ahí un minutico. Yo no te puse en el camino, fue tu espíritu que se puso en el camino. Es una gran diferencia, ¿no? Yo solamente dije así con el dedo, creo que por allí es la cosa, ¿no? Nosotros no cogemos crédito de esto para nada, porque es que el conocimiento divino de Dios es universal para todo el mundo, no solamente en esta galaxia ni este sistema solar, infinitamente. Y cuando empezamos a tener estas experiencias, que nuestra vida empieza a transmutarse, empezamos a ser mejores seres humanos, empezamos a captar bajo el aura, porque nuestros 7 chakras, que son 7 discos
que tenemos, para decirlo así, que es lo que magnetiza el cuerpo, ¿no? Empezamos también a tener la receptividad de las personas nefastas, las personas malas, y empezamos a apartarnos y ya estamos alerta de no acercarnos, ¿no? Entonces una vida que te empieza tu conciencia a tener más pureza. A la conciencia a tener más pureza, empiezas a claudicar una vida más sana. Los tiempos de la religión ya se acabó. Ahora lo que viene es estos conocimientos, de estas grandes enseñanzas que fueron escritas ya casi 100 años, pero no estaban disponibles todos los tomos completos en aquel entonces, porque los maestros sabían que el ser humano aún no estaba, ¿cómo decirte?, no solamente preparado para tratar de asimilar aquello, ¿no? Pero que no tenía esa receptividad de poder ser un poco flexible con una información nueva que pudiera tener un paladar más susceptible a su comprendimiento cavernícola, ¿no? Yo no hay de estos tomos que yo no lea que me quede aún anonadado y yo me preguntaba, o sea, los libros vinieron algunos de ellos a ser dispuestos, fueron escritos en el 1925 los primeros y después hicieron una publicación en el 52, mira el tiempo que pasó, ¿no? Y después cuando se hizo la publicación en el 52 no estaban disponibles, esperaron al 1982 para algunos de ellos. Ahora, en este año, el 2023, están todos disponibles. Aquellas personas en la audiencia que estén oyendo, que tengan alguna clase de interés, pueden ir por los medios sociales y escribir en Google Nicolás Roerich Museum, Museo de Nicolás Roerich. Cuando van ahí van a ver unas plataformas que pueden comprar los libros o pueden obtenerlos gratuitamente haciéndolo un download a su computadora personal. Yo prefiero, te digo la verdad, de comprar los tomos, ¿no? Los hay usado también, que los encuentras en Amazon y en eBay, por lo que te cuesta una revista, 6 o 7 dólares. Como si vamos a una comida y pagamos 20 dólares, ¿no?, por un almuerzo o algo de eso, ¿cómo no vamos a pagar por algo que le vamos a dar ese alimento, de ese conocimiento a nuestra alma? Charlie, decías que se van a terminar las religiones. ¿Quiere decir que si yo sigo esta ética de vida tengo que dejar mi fe? No, para nada. Estamos viendo que las religiones siguen siendo incapaces de empezar a practicar lo que predican. Y por eso han perdido una gran audiencia, ¿no? Yo siempre le digo a todo el mundo, pueden seguir autónomamente estudiando su denominación y pueden también contemplar el leer esto. Yo lo hice siempre, yo me considero católico y yo tengo la Biblia al lado de mi cama, ¿no? Pero yo me rijo por los conocimientos del Agni Yoga. ¿Por qué? Porque te están enseñando a cómo evolucionar. La Biblia no te enseña cómo evolucionar. Me están hablando de la pura esencia de las enseñanzas de Jesucristo. La Biblia no hace eso. Recordemos que la Biblia fue escrita 300 años después de la muerte de Jesucristo. El Nuevo Testamento. Exacto, y alterada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy leyendo de Jesucristo en el tomo del Bhagavad Gita de Paramahansa Yogananda y del Agni Yoga, yo estoy viendo una consistencia de testimonio que es más factible para mí y tiene más credibilidad que aquellos que tienen contrariedad en la Biblia por estos escritos. Primero que nada, que en aquella época los judíos no tenían el nombre de John, Paul, Joseph, no. Que ahora estamos hablando que los 12 apóstoles eran gringos. No, no lo creo. Entonces tenemos que empezar a despertar un poco, que tú lees la Biblia y están hablando el lenguaje inglés de Shakespeare. Thou shalt not, because thee will not. Y digo, ¿cómo? Pero ven acá, compadre. Aquella gente no estaba hablando Arimatea de la época de Israel. Pero ¿y las traducciones? El problema no es la Biblia, es las traducciones que se han hecho. Porque si lo va
¿No se puede hacer en una sola vida? No, desafortunadamente, porque es que ellos quieren que tú convivas por lo menos 1 hora al día dedicada a la espiritualidad. Los resultados son inmediatos, déjame decirte. Porque empiezas a consumir mejores alimentos, empiezas a pensar más positivo, empiezas a compartir tu armonía. Muchas veces tú vas a compartir tu armonía y tu conocimiento de estas enseñanzas a otras personas para ayudarlo. Y déjame decirte que vas a ser difamado, atacado. Porque ¿qué es lo que pasa? La luz expande la oscuridad. Tú haces un experimento, esto es lógica. Tú tienes el cuarto por la noche apagado, tú no ves nada. Tú tienes que prender un bombillo para saber a dónde vas. Cuando nos acostamos a dormir, cerramos los ojos y no vemos nada, pero seguimos vivos. Entonces nuestra conciencia subjetiva nos está dejando saber ya intuitivamente dónde estaba. Es como estaba diciendo el profesor Morales en esta conversación. Nosotros estamos preprogramados hasta cierto punto. Nosotros no tenemos que pensar para respirar. Fíjate qué cosa más interesante. Eso es innato. Entonces, el ser humano está codependiente de la naturaleza para su oxígeno. Entonces, ese árbol está codependiente del sol, del agua, pero el sol no está codependiente de este planeta en nada. El árbol no está codependiente del ser humano, el agua no está codependiente. Entonces estas cosas divinas de nuestro cuerpo quiere decir que estamos intrínsecamente compenetrados con la naturaleza. Entonces por eso es que tenemos todos, innatamente nace dentro de nosotros la clarividencia para poder sincronizar las fuerzas cósmicas y los maestros, de lo cual Dios nos está mandando mensajes por ello. Cuando Dios se le aparece a Moisés con los 10 mandamientos en Mount Sinai, en esa parte de Nazaret, se aparece como un fuego. Como el fuego, sí. Eso es el Agni Yoga. Agni quiere decir en sánscrito fuego de corazón, el fuego del corazón, ¿no? Esa es la epitomología de su definición por descripción. Entonces, ¿por qué el fuego? Y uno diría, Dios mío, pero es que el fuego es la luz. Y a ver, ¿qué tú te piensas que es el sol? Esos son llamas de fuego que da la luz, de lo cual todavía nadie, y esto lo he dicho en varios programas, se le ha ocurrido poder decir de dónde saca el sol ese combustible para estar constantemente por billones de años dándole luz y energía a todos los planetas de esta galaxia, ¿no? Las estrellas, ¿qué tú te crees que son las estrellas? ¿Eso es un bombillo ahí prendido? No, eso es fuego. Eso es fuego. Mira, antes de cerrar este capítulo, que creo que nos quedan como 5 minutos, ¿no? No, todavía. Todavía, ok. Si nos quedan todavía, lo voy a decir antes que se me olvide, ¿no? Estamos viendo una estrella que se ha acercado al planeta Tierra todos los días, de lo cual nunca se ha visto eso, ni existe en la historia de la civilización humana, desde que el hombre empezó a escribir entre los egipcios, de los grandes faraones, a los sumerianos o aquellos de Babilonia que también escribían. Esto no existe, ahora sí está saliendo a reducir. Y esta profecía se encuentra en las pirámides de Egipto, pero nadie ha podido descifrarlas porque le han dado su propio análisis sin conocer. La gente de Egipto, cuando hicieron las pirámides, primero que nada que no encontramos ningún instrumento, todavía hoy en día no sabemos qué tecnología usaron. Sabemos que fue algo alienígeno para poder en el medio del desierto haber levantado cada bloque que pesaba 30 toneladas. Y arriba de eso tenía todas estas clases de pinturas que todavía las pinturas están vigentes, ¿no? Y tú dices, como puedes, la pintura más cara que tú puedas comprar hoy de Sherwin-Williams no te dura más de 5 años. Estas llevan 4,000 y pico de años, ¿no? Exacto. Y no hay una brocha. Entonces todos estos centímetros de icónogos que han sido compenetrados dentro de la roca, algo fenomenal. ¿Qué pasa? Estos son simbolismos que tenemos que poner atención y estudiar porque ahí se encuentra qué es lo que va a pasar. Bueno, ese planeta que se supone que sea el de Venus, ¿no? Que es el planeta de ¿qué? Venus, el planeta del amor, el planeta del corazón. Está mandando energías positivas para aquellas personas espirituales que quieran canalizarla.
Usted sale por la noche, ve esa estrella, háblele, mándele amor, pídale amor y esa estrella le va a mandar inconscientemente por intuición. Es una cosa que no tiene que estar a uno ahí por horas, porque en la ciencia cuántica todo esto pasa simultáneamente. El pensamiento es una energía cuando la manifestamos. Hay mucha gente que están estudiando la autonomía de la autosugerencia. Voy a ser positivo, todo va a estar bien, todo va a salir, Dios mándame un Mercedes, Dios mándame un trabajo mejor. O sea, no, eso no estaba para eso, ¿no? Pero bueno, en esa confusión, Tony Robbins cobra $25,000 por una conferencia de 2 horas, de cómo que él te dice, si aquel fue astronauta, tú puedes ser astronauta. Si aquel hizo aquel, tú lo puedes hacer. No. Tu evolución de tu DNA, si las hormonas neurológicas tuyas no están ahí, lo siento mucho, no va a pasar. Bueno, el pedir y recibiréis no existe entonces. Sí, existe, pero no de la manera que nos lo explican estos grandes oradores, de lo cual han alterado, tienen por arribita cierto conocimiento, pero lo han alterado tanto que la gente no se da cuenta, después lo experimentan y no le funcionan y lo descartan. Hay múltiples leyendas, hay múltiples mitologías, que son algunas basadas sustancialmente y otras que no. Desafortunadamente la Biblia fue escrita 300 años después de la muerte de Jesús el Cristo. El Corán igual fue escrito 500 años después de la muerte de Mohammed. El Tarot del Talmud y el Sefer Yetzirah fueron escritos ya en la época otros 600 y pico de años antes de haber sido profetizadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si Dios hubiese querido que hubiese una religión, hubiese establecido eso como una ley activa para todo el mundo, para todas las culturas, ¿no? Como puso el sol ahí y puso la luna y se mantienen bajo unas energías magnéticas invisibles sin hacernos daño. Entonces, como yo he mencionado siempre, estamos aquí todos de probación. La vida no puede ser solamente para estar trabajando para el consumismo y dándole y proveyéndole al cuerpo todos estos deseos. O sea, hay que darle un porcentaje al espíritu, a nuestra alma, que es una energía invisible. En ese momento que fallecemos, que esa energía fuera de nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Esa energía, según tu evolución que tú hayas adquirido en el plano terrenal, es así como esa energía va a entrar. Usando el ejemplo de la electrónica mecánica, de lo que es la estación de radio. Si tú lo pones en AM, vas a coger esa clase de bajos programas. Vas a FM, ya es una energía más alta. Después vas ahora a la satelital, sin comercial, más rápido, mejor sonido, más calidad. Y eso es lo que el Agni Yoga está buscando, esos seres que están en la búsqueda del camino de misticismo y de crecimiento, para que estén entonados inmediatamente a esa energía. Es algo que no es complejo, Dios lo puso ahí desde un principio y ahora es cuando primera vez se está hablando de esto. No solamente, bueno, yo siempre he dicho, este programa es el único que habla de esta clase de conocimiento en todo Estados Unidos. Esto no existe en el habla hispana ni en el habla estadounidense en ningún lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora yo lo he buscado por YouTube y todavía no lo hay. Yo lo busqué hoy por el internet, a ver, porque siempre cada 30 días están cambiando, ¿no? Y haciendo innovaciones. Entonces la dinámica de todas estas clases de conocimiento y enseñanza, yo siempre estoy tratando de ver cuál es la autoridad que está hablando, qué clase de esencia tiene, de algo que es paladable y que pueda funcionar como una ciencia, ¿no? Entonces me he dado cuenta que sí, ahora se está exponiendo todo esto. Yo sí creo que el futuro va a cambiar, yo creo que todo va a ser más factible. Yo sí pienso que los seres de la luz
aunque va a haber una gran batalla entre los seres de la oscuridad y los seres de la luz. Entonces los de la oscuridad están tratando de apagar los de la luz. No les conviene la luz porque los expone. Entonces estos luciféricos no quieren que tú le digas, ahí va un ladrón, ahí va un malvado, ahí va eso. Entonces hemos entrado, que han pasado leyes, que han legislado y han dicho, no, tú puedes ser un transgénico, puedes entrar a un baño de niñas, y no, eso es una cosa retrasado mental, ¿no? Pero a nosotros no nos dieron el plebiscito para voto para elegir eso. Quiere decir que ya no estamos viviendo bajo un sistema democrático, sino una república semifascista. Y el derecho de libre de expresión ha sido oprimido, no solamente en la política, sino también en lo espiritual. Pero ahora las personas se están dando cuenta de ese caos global, de cosas que nos han estado pasando a todos por conjunto, y estamos despertando. Entonces lo que se llama dentro del Agni Yoga táctica adversa, ¿no? De ese mal, de esas rupturas nefastas que han estado atacando lo preestablecido de sistemas de moral, de principios, de valores, cosas, por ejemplo, del matrimonio, ¿no? Tenemos que pensar, le juramos al frente de un cura con Dios en todas las religiones, ¿no? Y vamos a serle infiel a esa persona. No, si se acaba el amor, tú hablas o tratas de resolverlo, pero no hay por qué engañar a la mujer, y el hombre está constantemente engañando a la mujer, y eso no está bien. Hay que tener respeto, porque si tú no te respetas a ti, tú no vas a respetar a esa mujer. Entonces la conciencia cósmica lo primero que te está diciendo es, si tú estás envuelto en el arte de camuflajearte siendo un ser de luz, nosotros vamos a empeñarnos a desenmascararte. Y de eso yo soy un partícipe conocido como un trabajador en eso. No solamente aquí en tu radio, yo aparezco en múltiples canales de televisión, me pueden buscar por YouTube, Charles del Campo, y me vas a ver ahí en la CNN Internacional, me vas a ver en RT, que es global alrededor del mundo, haciendo lo mismo, dando al descubrimiento las corrupciones gubernamentales y arriesgando mi vida por la causa de lo que es la justicia social, de lo que es el humanismo. Entonces las personas me dicen, pero Charles, ¿por qué tú estás haciendo eso y arriesgándote la vida? Porque ya yo conozco, que he experimentado en proyecciones astrales el más allá. Entonces empiezas a vivir una vida de dualidad, porque cuando entras en esa convicción, para llamarlo como lo llaman los católicos y los cristianos, que hay un cielo, ¿tú te imaginas que ahora se pueda probar que existe un cielo mientras tú estás vivo? Entonces, ¿por qué no lo hacen de repente ahora las fuerzas cósmicas? Porque es tan maravilloso ese estado sublime que todo el mundo estuviera cometiendo suicidio. Sí, así está la locura, y no pueden hacer eso, porque entonces empiezas a retrasar tu reencarnación. Es que